Hola chicos, buenas tardes. El capítulo que vamos a iniciar se llama Saber esperar, noviazgo y sexualidad. Yo sé que les va a gustar mucho, así que vamos a comenzar. El tema de esta semana se llama ¿Es bíblico el noviazgo? Y la lectura que vamos a realizar se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 24. Lo ideal sería que lo leyeran todo completo el capítulo, pero para efectos del video solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. La palabra de Dios dice así: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Bien, chicos, vamos a iniciar con el tema del noviazgo. El noviazgo es un tema muy controversial entre los cristianos, porque hay muchos que afirman que puesto que la Biblia no nos da un mandato para el noviazgo, este no debería de ser practicado. Y en cambio hay muchos otros que afirman también que puesto que la Biblia no prohíbe explícitamente el noviazgo, entonces este está permitido. Pero en verdad, ¿podremos nosotros prohibir el noviazgo sobre la base de la falta de un mandato explícito? O, por la otra parte, si el noviazgo es permitido, entonces, ¿qué tipo de noviazgo y en qué condiciones se permitiría? De esto vamos a hablar en esta lección. ¿Qué dice la Biblia acerca del noviazgo? La Biblia no menciona la palabra noviazgo. Esto se debe
a que el concepto de noviazgo no existía en los tiempos bíblicos. Dice el libro que las personas iban de la soltería al matrimonio sin pasar por esta etapa intermedia tan común en nuestro tiempo. De hecho, generalmente las familias eran las encargadas de hacer los arreglos para el matrimonio. Como lo vimos en la lectura en el capítulo 24 del libro de Génesis, estamos viendo cómo Abraham, el padre de Isaac, le dice al más viejo de sus siervos que fuera por favor a buscar esposa, no novia, dice esposa para mi hijo. Se hacían los arreglos entre los padres y ellos pagaban un dote, o sea, ese dinero o regalos. Por ejemplo, lo estábamos leyendo que llevaba camellos, llevaba más cosas. Si seguimos leyendo el capítulo, en los versículos posteriores, también dice que el siervo le dio brazaletes y pendientes. Entonces, de esto se trata el dote. Antes así se manejaba y era como para sellar ese compromiso que ya se había hecho. Entonces, ya sabiendo qué dice la Biblia acerca del noviazgo, ahora vamos al siguiente punto, que sería ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a que en la actualidad existiera ya ese noviazgo, esa etapa entre ser amigos y llegar a ser novios para poder ser esposos? Bien, dice que en la mayoría de las culturas los matrimonios eran arreglados por los padres, como ya lo vimos en Génesis 24, pero se hace todo un cambio con la emancipación del individuo. Y bueno, ¿qué es emancipación? Es toda aquella acción que permite a una persona acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad. O sea, cuando dicen que se libera a un menor de edad del cuidado y de la responsabilidad y del control de sus padres. Entonces estos cambios se dieron en la sociedad occidental, que empezaron ahora sí con los primeros rituales del cortejo, o sea, cuando buscabas a una señorita y le empezabas a buscar, le empezabas a dar flores o le daba regalos para que la otra persona supiera que tú estabas interesada en ellas. Y básicamente cuando salían, por ejemplo, que llegaba la ocasión en que el chico y la chica tenían una cita romántica, siempre se iba con una chaperona. ¿Y qué es un chaperón? Es una persona adulta que acompañaba y supervisaba a los jóvenes solteros durante una actividad social, usualmente con la intención de prevenir interacción sexual o social inapropiada, así como prevenir conductas ilegales y que generalmente le rinden cuentas a una tercera persona que normalmente eran los padres. Cuando era pequeñita, yo me acuerdo que cuando iba a salir tenía que ir siempre acompañada, nunca me dejaban salir sola, o podría ir acompañada de mi hermano o incluso de mi sobrina. Antes se acostumbraba a ir con una persona adulta, pero en mi tiempo ya no se iba con una persona adulta, simplemente íbamos con una persona, sea chiquita, sea más grande, sea de tu misma edad, que te acompañaba a esas citas. Y ella o él, la persona que te acompañaba, siempre daba cuentas. Yo me acuerdo que cuando llegaba a salir con mi esposo, en ese entonces mi novio, iba conmigo mi sobrina, una sobrinita, pues tenía alrededor de 12 años más o menos. Iba conmigo y no podíamos ni siquiera darnos un pico porque era muy extraño traer a una persona al lado tuyo que estaba siempre mirándote y diciendo, cuidadito porque te estoy viendo. Pero ahorita pues realmente yo creo que ya nadie sale con chaperones. Pero bueno, continuamos con la historia. Dice que otro cambio social que hubo en la cultura occidental fue la promoción de la educación formal y el desarrollo del concepto de la adolescencia, que estos también contribuyeron a la práctica de una relación autoiniciada entre un joven y una señorita, con el permiso paterno o incluso hasta sin el permiso paterno. Cuando yo iba en la primaria, en la secundaria, en la media superior, preguntaba, oye, ¿tienes permiso de tus padres para salir? Y 90% me decían, no, no tengo permiso. Entonces, el concepto de la adolescencia como tal, como que le da a los jóvenes un cierto
aire de orgullo, un cierto aire de superioridad, de madurez, por así decirlo, cosa que no tienen. Se creen grandes cuando son pequeños, quieren correr cuando apenas deben de ir caminando. Dice, aunque es creciente, también en la cultura adolescente, considerándolo como un fin en sí mismo. Es decir, un tiempo pues para pasarla rico, para pasarla bien, para pasarla suave, sin importar que se llegue al matrimonio o no. Lamentablemente, esta es la tendencia entre todos los jóvenes. No lo ven como el fin para llegar al matrimonio, sino que lo ven como un rato para pasarla bien, para estar en compañía, para tener con quien platicar, para tener con quien abrazarse, para tener con quien ver Netflix. Entonces, así lo ven los jóvenes. Los jóvenes ya no quieren un compromiso. Algunos, ¿no? Claro está. Tengo un grupo de amigas que a todas les pregunto y se quieren casar y todos me dicen, no, gracias, paso. Pero realmente se ha visto muy menguada esta parte de que el noviazgo tiene el fin de llegar a ser matrimonio. Lamentablemente así ha pasado. Y eso es lo que quiero lograr en ustedes, que lo piensen como una etapa previa al matrimonio. Bien, entonces, ¿noviar o no noviar? Ese es el siguiente punto. Bien, la pregunta al tema es la siguiente, de ¿es bíblico o no el noviazgo? Con eso iniciamos el tema, pero hasta ahorita no les he dicho si es bíblico o no es bíblico. ¿Por qué? Porque la respuesta es bastante complicada. No podemos, por una parte, decirle adiós a las citas amorosas y prohibir enteramente el noviazgo. Por el otro lado, debemos de tener mucho cuidado con abrazar las ideas y las prácticas culturales con respecto al noviazgo. La Biblia sí habla ampliamente sobre las relaciones con personas del sexo opuesto. Con esta luz nos daremos cuenta que mucho de lo que se acepta como normal con respecto a la práctica del noviazgo, hoy sencillamente representa una violación a los principios y mandatos bíblicos con respecto a las relaciones. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, en la próxima lección lo vamos a ver. Ya para finalizar les dejo las preguntas para que se haga una discusión. Lo pueden dejar en los comentarios o lo pueden poner en el chat del grupo. Dice así la primera pregunta. ¿Cómo defines noviazgo? ¿Cuál es tu definición del noviazgo? ¿Tenías la misma concepción que les dije de solo es para pasarla bien y tener con quién platicar? ¿O realmente la ves como una etapa previa al matrimonio? La segunda pregunta es, ¿crees que el noviazgo es necesario o innecesario para el matrimonio? Esa es una pregunta muy importante. La pregunta 3 dice así, ¿piensas que los matrimonios de antaño tienen la tendencia a durar más? ¿Por qué? Y la pregunta 4 dice así, ¿piensas que el noviazgo ha ayudado a que los matrimonios duren más? ¿Por qué? Entonces, chicos, les dejo estas preguntas para que piensen un ratito, reflexionen, busquen también a personas adultas que tuvieron un noviazgo cristiano basado en los principios bíblicos y que busquen también a otra persona que no tuvo ese noviazgo bíblico y que cometió varios errores a lo largo de su vida. Entonces busquen ambas partes. Quisiera ya haberles traído a lo mejor un ejemplo de un noviazgo cristiano versus un noviazgo, pues se puede decir mundano, pero realmente con esto de la cuarentena, esto del COVID, se me complicó las cosas y ya no pude. Entonces, para que lo busquen, lo analicen y piensen las preguntas que les dejé para discusión. Muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima semana con el siguiente tema acerca de las relaciones y el noviazgo. Cuídense mucho, Dios los bendiga.